¿no? Y para hablar de esto y otros temas de la actualidad política, estamos justamente con Laura Arroyo, ella es analista política. Laura, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Claudia, a ti, a toda la gente que nos oye. Discúlpenme la voz, pero estoy en Lima y he estado en algunas marchas esta semana y la verdad que hay una cosa que quería decir antes de empezar la entrevista y es que la situación está difícil, que sé que la situación está difícil, que la dictadura no da un paso atrás, pero también es verdad que el pueblo es hermoso y el pueblo se está resistiendo, el pueblo no está dispuesto a permitir que esta señora se mantenga en el poder de manera ilegítima y solo eso es ya, a mi juicio, una señal de esperanza. Parece poquito, pero es muy importante, así que invito a la gente que nos escucha a sumarse a ese Perú movilizado, ya sea yendo a las marchas, ya sea colaborando con víveres, con agua, con lo que sea, para la gente que está viviendo en Lima, pese a ser de otros territorios, ya sea sumándose en las redes sociales a difundir las movilizaciones, las jornadas de lucha. Creo que ese es nuestro papel ahora mismo, así que yo me he dejado la voz, pero con ganas, por estar con ese Perú movilizado. Claro que sí, para quienes no lo saben, Laura es peruana, pero vive en España ya hace algunos años. Ella colabora con un importante partido de izquierda allá en España, con Podemos. Eres analista política, ¿cómo es? Comunicadora política, ¿no? Comunicadora, sí. Y bueno, felizmente es nuestra, porque también es parte de este programa de Contrarrelato y es una persona que ustedes la van a ver siempre denunciando las violaciones de derechos y haciendo unos análisis políticos bastante agudos que ayudan a entender un poco lo que nos está pasando. Entonces, empezaría por eso, ¿no? Lo que has visto esta semana, porque claro, llevamos ya 100 días de esta nefasta dictadura. Tú eres, si mal no recuerdo, una de las primeras personas o analistas políticos que públicamente comenzó a utilizar la palabra, el adjetivo de dictadura, ¿no? Cuando mucha gente se negaba a hacerlo, y es más, me parece que hasta fuiste de algún modo criticada por ello. A 100 días de esta ya dictadura bastante consolidada, ¿cómo lo ves? Yo creo que lo primero, voy a empezar por el final, es que a veces es difícil hacer análisis político en el Perú, porque creo que hay esta idea de que el análisis político es sobre las últimas 24 horas. El análisis político en realidad tiene que ver con todo un proceso histórico. Y creo que no se puede entender lo que significa la dictadura de Boluarte sin haber entendido también todo lo que significó la victoria de Castillo, que no se aceptara la victoria de Castillo por un sector que hoy gobierna y todo lo que ocurrió entre medias. Creo que esa es la clave, ¿no? Por eso llamar la dictadura a algunos les parecía exagerado y a mí me parecía tan obvio, en realidad. Mira que una institución a la que yo no le tengo ningún respeto, que es la Real Academia de la Lengua Española, ya define dictadura como aquel gobierno, digamos, aquel gobierno donde todo el poder se concentra en una persona o en un grupo. Desde el primer día, desde el 7 de diciembre del 2022, cuando Dina Boluarte hace su juramentación, cuando hace su discurso, cuando dice que se quedan todos hasta el 2026 y se ve esta foto del pacto con el Congreso, ya sabíamos que el poder estaba concentrado en ese grupo. Era una cosa evidente. ¿Por qué? Porque no tenía otra vía. También es verdad, Dina Boluarte no tenía cómo gobernar sin el Congreso. Era obvio que era una presidenta hipotecada. Desde ese momento era evidente que sí había habido un golpe de Estado, que sí había ganado ese golpe de Estado, que bien lo estaba describiendo ahora la compañera de la delegación de feministas, lo ha dicho además ella muy claramente, ¿no? No hay separación de poderes, hay un golpe de Estado, eso es evidente. Y yo creo que desde ese primer momento había que ser capaz de decir esto, que Dina Boluarte era ya la apuesta de la restauración, digamos, ¿no? De este grupo de poder que son los que perdieron las elecciones. Porque la verdad es que quienes están gobernando ahora en el Perú son los perdedores de 2021. Y no puede haber democracia si los que gobiernan son los que perdieron en las urnas. Es una cosa muy obvia, pero lamentablemente para un sector a lo mejor del país no parecía tan obvia. Pero a esto se añade algo más que lo mencionabas tú hace un segundo, Claudia. Yo me pregunto, ¿qué es lo que nos ofrece este gobierno? Porque, por ejemplo, Alan García me pareció un gobierno deplorable.
Deplorable, obviamente, yo estaba en contra de ese gobierno y ofrecía algo, le ofrecía algo a los suyos, digamos, ¿no? Una ideología muy neoliberal, en el caso del segundo gobierno de García, una ideología también muy racista, al llamar perros del hortelano a los que se quejaban, por ejemplo, ofrecía ese tipo de modelo. Luego hemos tenido otros modelos también, algunos tal vez un poquito más despintados. Pienso en Sagasti, fue un presidente de la transición, ofreció eso, una transición donde resolver lo que estaba en sus facultades, digamos, ese único año que iba a estar, cosas con las que yo estuve en contra, por ejemplo, la situación con respecto al bono agrario y a las movilizaciones que hubo ahí, donde también hubo muertos, eso es algo que nunca se dice, pero ofrecía ese tipo de proyecto, un proyecto de transición. Yo me pregunto qué está ofreciendo Dina Boluarte. Dina Boluarte no solamente no ofrece un gobierno democrático, no ofrece un respeto a los derechos humanos mínimos, esto ya es evidente, no lo digo yo, lo dice la ONU, no ofrece tampoco, ojo, gestión, porque estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando en el norte con las lluvias, que llegarán, por cierto, a Lima, como bien dicen, y no vemos ni siquiera la capacidad de gestionar, así sea mal, con un momento de emergencia. No ofrece realmente ninguna respuesta. Es una presidenta, yo lo digo, que no puede caminar las calles del país que gobierna. Esa es Dina Boluarte. A todos lados tiene que ir escoltada como si fuera eso, una persona completamente indeseada, que lo es, y eso hace que no tenga nada que ofrecerle al país. Y por eso es que su renuncia es tan necesaria, porque estamos ahorita no solo con un timón automático, sino peor aún. Estamos en un momento de arremetida de los grupos de poder que perdieron, pero que no solo perdieron, sino que aprendieron en 2020 con Merino algo que ahora están haciendo, a no dar ni un paso atrás para que no lo saquen. Y por eso nos dicen que no hay dinero, y como bien dices, si hay dinero para las bombas, si hay dinero para los bonos, y yo añado una cosa más, si hay dinero para la gran prensa, esa que hace el relato del régimen, que le dan publicidad estatal y que hoy en el Dominical, a esta misma hora que hablo contigo, se están encargando de lavarle la cara a ese régimen, invitando a todos los ministros y no haciéndoles ninguna pregunta incómoda. Para eso sí hay dinero. Para Canal 4, para Canal N, para Canal 9, para Canal 5. Para eso sí hay dinero y para salvar a nuestros peruanos y peruanas no hay ningún dinero. Y eso es lo que estamos viendo ahora, lamentablemente. Y precisamente entre una de las cosas que has dicho digamos, genera una un cierto desaliento, ¿no? Porque llevamos 100 días en esto, todos estamos, creo que ya la mayoría, incluso los antiguamente pasmados, están comenzando a despertar, ¿no? De lo que es esta dictadura. Y sin embargo, pese a que la gente sigue en las calles, pese a que tenemos registradas la cantidad de violaciones que están siendo registradas, pese a que Boluarte no tiene partido, no tiene base, y se sostiene por las Fuerzas Armadas y policiales y por el Congreso y por este contubernio con toda esta derecha, ultraderecha, fascista, pero siguen ahí. O sea, ¿cómo hace la democracia para deshacerse no solamente de ella, de un Congreso que ya no representa a nadie, ¿no? Con más del 90% de desaprobación? ¿Qué representación puede tener ese Congreso? Y ahí están bien agarrados, bien mamándose de la teta del Estado, robándonos a diestra y siniestra, mientras la gente muere en las calles, ¿no? Yo sé que soy contigo, ¿no? Estoy contigo en el tema de seguir en la lucha porque es lo justo, pero ¿a dónde nos está llevando esto? A mí me parece una pregunta pertinente porque da la impresión de que nada avanza, ¿no? Y nos asustamos porque, claro, estamos viendo cómo la democracia está completamente fracturada en nuestro país y ya todo lo que han hecho va a ser muy difícil de remontarlo una vez recuperemos la democracia. O sea, sí es una situación muy difícil, yo esto creo que hay que decirlo, hay que ser conscientes. Pero sí creo que hay cosas que estamos logrando y por eso la movilización es tan importante. La movilización ha logrado en 3 meses algo que nunca había logrado la izquierda en décadas, porque esto de que dicen que son todos de izquierdas es una falsedad. Yo soy una mujer de izquierdas. Ya quisiera yo que la izquierda tuviera el poder de movilizar 3 meses lo que hoy se está movilizando. No tiene que ver con izquierdas ni derechas. Lo que tenemos es a gente normal, común y corriente, que siempre ha estado excluida del sistema, que más allá de la ideología izquierda, derecha, lo que quieras, lo que se sienten es eso,
excluidos del sistema que buscan estar incluidos en el sistema. ¿Cómo? Democratizando el sistema. Tan sencillo como eso. Entonces, este grupo sí ha logrado algo. Ha logrado que sea hegemónico lo que piden. Ese 71% que está a favor de la nueva Constitución es para mí alucinante victoria. Porque lo que te está diciendo es que han logrado meter un tema de democratización, de pacto social en el centro del debate público. Esto antes no lo veíamos. No lo veíamos. El debate sobre la nueva Constitución estaba cerrado. Y eso es un logro de la victoria, o sea, es una victoria de las movilizaciones. Que todo el mundo te diga, porque el porcentaje que quiere fuera Dina también excede el 70%, que digan que Dina tiene que renunciar, que Dina Boluarte tiene que renunciar, es también un logro y una victoria del Perú movilizado, porque al comienzo, no olvidemos, el pueblo va un paso por delante de sus propios analistas. Los analistas empezaron a decir fuera Dina a los 18 muertos. A los 18 muertos. Dina Boluarte tuvo 2 muertos, un menor de edad incluido, a las 48 horas. A las 48 horas de gobierno. Y sin embargo, muchos analistas, opinadores y referentes seguían diciendo que no debía renunciar, que bastaba con cambiar el gabinete ministerial, que bastaba con girar el timón, como si no era obvio que ella para sostenerse tiene que matar, porque no es legítima como presidenta, porque no la quieren en la calle. Y entonces, esa lentitud de darse cuenta de algunos analistas no le importó al Perú movilizado. El Perú movilizado siguió con su agenda. El Perú movilizado pide lo mismo hoy que pedía el 7 de diciembre. No ha cambiado nada. Lo que ha logrado es que sea una agenda mayoritaria. Renuncia a Dina Boluarte, que se cambie la mesa directiva del Congreso para que asuma una transición, adelanto electoral y asamblea constituyente. No ha cambiado ninguna de sus demandas. Claro. Por ahí algunos piden libertad de Castillo, esto a lo mejor es un poco menor en algunos sectores, es un poco mayor en otros, pero las 4 grandes demandas no han cambiado ni una coma. Eso quiere decir que siempre tuvieron razón y siguen teniendo razón ahora. Y por eso creo que la clave, con esto termino, es que este sector que tú llamas los pasmados, me da risa, pero bueno, este sector, digamos, de opinadores... No es mío el título, le doy el crédito a Jackie Fox, que es la de que Jackie lo Fox, acuñó. bueno, pues este sector de los pasmados, como menciona Jackie, que son los intelectuales que se han demorado. Son los intelectuales referentes de la opinión, digamos, la opinología limeña, diría, no peruana, limeña, pero es importante, porque claro que mueve sentidos comunes. Creo que necesitan darse cuenta de que hoy lo principal, lo más democrático que existe y lo más derecho humanista que existe es escuchar a la gente que se moviliza. Y si la gente que se moviliza está pidiendo 4 cosas concretas, a lo mejor no toca decirles quiénes tienen que liderar a esa gente que se moviliza o decir que tiene que venir un iluminado de centro a liderar y encauzar las demandas, sino escuchar las demandas, atender las demandas y acompañar las demandas. Eso se llama democracia, nada más y nada menos. Y creo que estamos ahora en ese momento donde hay victorias, donde todavía no se va a Dina Boluarte, pero la disputa todavía está abierta. Esa es la clave. Quería preguntarte un par de cosas, ¿no? Una, efectivamente, la movilización ha logrado todas estas cosas que tú enumeras. Yo añadiría incluso una más, que es permitir que este régimen se siga equivocando y siga sumando delitos y condenas futuras, porque efectivamente esto es, o sea, la agenda pública, política y social la está poniendo la población movilizada en el Perú desde hace 3 meses. Por más de que quieran pretender que están respondiendo a otros elementos de gobierno, esa es la agenda principal. Pero en segundo lugar, y aquí sí quisiera que nos expandamos un poquito, porque tú has dicho algo que yo también desde que oí la primera vez a Dina Boluarte, es un mensaje permanente en todos sus mensajes a la nación, o en casi todos, en los que excluye a la población movilizada de ejercer su derecho político. Desde un comienzo, ella con este argumento de que ¿por qué no piden agua, desagüe? ¿Por qué están pidiendo políticamente? Negando la participación y el ejercicio político de la gente de a pie, por un lado. Y segundo, y con eso te dejo para que lo respondas, que precisamente esto que tú dices, que ellos recién, este poder de derecha,
ultraderecha que recién despierta y se da cuenta de que hay una población mayoritaria movilizada y que es lo que ellos a toda costa van a tratar de impedir, porque significaría incluirlos en la participación política, significaría que ellos pierdan espacios de poder. Entonces, esas dos cosas quería preguntarte. Yo creo que la clave la has dicho tú en realidad, ¿no? La gran pregunta de fondo de este momento político es, ¿quién tiene derecho a hacer política en el Perú? Esa es la gran pregunta. Cuando la gente canta, esta democracia ya no es democracia, está diciendo eso. Está diciendo eso exactamente. Porque la democracia supone que tú, que yo, cualquier persona, indiferentemente de su lugar de nacimiento, su lengua materna o su color de piel, tiene el mismo derecho a hacer política. Ese derecho a hacer política, por cierto, no es solo votar, pero también es votar. Y en el Perú eso existía de aquella manera precaria. Nunca fue una democracia. Esto es verdad. Porque no puede haber democracia sin igualdad. Es simplemente paradójico esto. Pero sí es verdad que había un pacto que se cumplía. Cada 5 años, o a veces un poco antes, porque hemos tenido pues una crisis larga, seguimos viviendo. Una tras otra. Exactamente, pero el punto era que el día electoral todos y todas íbamos a votar y nuestro voto valía. Este es el único día en el año, el único día en el Perú en el que el voto de Roque Benavides valía exactamente lo mismo que el voto de un guachimán de un edificio. Esa era la democracia peruana. Cuando en 2021 no aceptan eso, rompen el único pacto democrático. Y por eso es que la pregunta de fondo es esa. ¿Quién tiene derecho a hacer política en el Perú? Porque resulta que yo no tenía derecho ni al voto. Me acabo de enterar que no tenía derecho ni al voto, que solo tenía derecho al voto si ganaba el tuyo, ¿no? Pero si ganaba el mío, me ibas a decir que hubo fraude, me ibas a querer anular las mesas de votación donde he votado yo con toda mi gente. Ibas a decirle día sí y día también que era un inepto, un burro, miles de insultos racistas y clasistas que hemos visto contra Castillo, que nada tienen que ver con su gestión. Podemos criticar la gestión de Castillo, pero eso no justifica que se rompió el pacto por parte de un sector de la ultraderecha y de la derecha, a lo cual también se unió, debo decir, un sector a lo mejor de centro, que entendía que las sospechas de corrupción, sin ser probadas todavía, también eran una razón para sacar un presidente electo. Y no entendiendo que había una orquestación detrás también de esas sospechas de corrupción. Había que hilar muy fino y en el momento de hilar muy fino no todos han hilado muy fino. Pero la clave sigue siendo la misma. Ese Perú movilizado ya no pide el derecho al voto, porque ya se lo han quitado. Ya saben que eso no basta, que eso no es democracia. Claro, ya lo saben. Además, una vez que voten, o no les reconocen el voto, o si los reconocen, luego nunca se ven beneficiados. Exactamente, porque no cumplen tampoco lo prometido. Recordemos a Humala, en cuanto llegó con un programa, vinieron los mismos poderes que hoy cogobiernan con Boluarte, le hicieron el abrazo del oso y ¿qué pasó? Se olvidó Humala con quién había ganado y para quién se supone que tenía que gobernar. Del mismo modo, creo que lo que estamos viendo ahora es que han decidido, yo no quiero el derecho al voto. Ojo, en democracia yo tengo otro derecho. También tengo derecho a la participación política. Quiere decir, a presentarme a las elecciones y si gano las elecciones, a gobernar. Ya no solamente quiero que mi voto, el voto de Juliaca, valga igual que el voto de San Isidro, sino que el presidente que salga, ya sea de Juliaca o ya sea de San Isidro, sea igual de válido y respetado. Y eso, insisto, no es una demanda maximalista, no es una agenda radical, ni mucho menos es la democracia más plena. Y creo que esa es una buena noticia. Esto quiere decir que en el Perú hay una pulsión democratizadora profundísima en un país que ha vivido lo que ha vivido, un conflicto armado interno, un terrorismo sangriento. Que siga marchando por democracia es tal vez lo más hermoso de nuestro pueblo. Es la mejor marca Perú que podríamos tener. Y por eso, justamente, lo que necesitamos es entender que hay dos modelos de país en disputa. El modelo de las élites, que es el que ya conocemos, donde solo tienen derecho a hacer política los de siempre, los que siempre han tenido sus consultorías, sus asesorías, han ocupado sus ministerios, han tenido en el WhatsApp a los ministros y por eso no les gustaba Castillo, eso también hay que decirlo, es la verdad. No les gustaba no poder escribirle al ministro de Economía, esto no pasaba. Y eso es el modelo que ya conocemos, o el otro modelo, que es un modelo democratizador, donde incluso esas élites tienen espacio. Incluso esas élites que están en contra de la democratización
tendrán cabida. Que ganen las elecciones si quieren mandar y si pierden que acepten la derrota, que escribamos una nueva constitución donde ellos tendrán también algo que ofrecer, algo que defender, la voz cantante, quién sabe, a lo mejor la Asamblea Constituyente tiene hasta la mayoría de las personas del poder, no lo podemos saber, pero que permitan el debate, que permitan Exacto. que votemos. Eso creo que es lo que hoy está en el centro de todo y por eso defender la democracia hoy es sumarse a la movilización. No es decir que la movilización es violenta, porque no lo es. No es equiparar extrema izquierda con extrema derecha, porque no es equiparable. Y no es decir, ni estoy con las balas, ni estoy con las pancartas, porque eso no existe, señores. O estás con la democracia, o estás con la dictadura. Y creo Exacto. que es un momento en el que hay que tomar esa posición. Laura, antes de despedirnos, quería, ya que eres una mujer de izquierdas, preguntarte precisamente, no dejar fuera de este análisis al Congreso, donde, bueno, de la ultraderecha todos sabemos qué esperar, pero de las izquierdas que estaban representadas en el Congreso y la decepción que ha terminado siendo, y en general, ¿no? de las izquierdas en el Perú y de la representación política en el Perú que está en ruinas realmente, ¿no? No hay quien represente a la gente y por eso la gente está movilizada en las calles representándose a sí misma. Exactamente, la clase política ha perdido completamente su legitimidad también, y eso es parte de la crisis de régimen. Es normal que en una crisis de régimen todos los estamentos pierdan legitimidad. El poder económico, el poder judicial también lo ha perdido, porque además ahora cogobierna con la dictadura. El poder empresarial, el poder mediático ha perdido también su legitimidad, y el poder político también. La clase política ya no tiene la legitimidad. Los congresistas no pueden ni ir en la semana de representación a los territorios que los eligieron, porque los votan de las marchas. Y los votan con razón, porque es un Congreso realmente de vergüenza, que lo único que está buscando, como bien tú decías, es la mamadera. Y la gente, el pueblo es sabio, sabe muy bien que esto solo quieren la mamadera. Yo aquí entre nos, te lo digo, esto puede sonar provocador, pero ya me gustaría a mí ver al menos a uno o a dos congresistas que en verdad, si son de izquierda, renunciaran a ese escaño para no seguir sesionando y no darle quórum a ese Congreso nefasto. Por lo menos ese tipo de actos que pueden parecer simbólicos, lo que permiten es ver que existen algunos que no son iguales. Y eso es lo que deberían hacer. Algunos me dicen, Laura, pero no pueden renunciar porque el sueldo no se puede renunciar. Es un derecho como adquirido en el momento en que eres representante público. Pues muy bien, que cobren ese sueldo y que lo donen a las marchas. A ver quién se atreve, a ver quién lo hace. Eso haría un congresista de izquierda al que le importa realmente arreglar y limpiar la institucionalidad en lugar de estar disfrazando con sus votos y legitimando lo que hace este Congreso nefasto. Y luego las izquierdas, que me parece además un buen apunte. Es verdad que las izquierdas están desconectadas de aquel electorado al que dicen representar. Esto es verdad. Y creo que esto, no voy a entrar en la clave de tiene que hacer autocrítica porque ya veo que a toda la derecha de la prensa, la derecha mediática, le encanta que la izquierda hable de sí misma todo el día. Yo no entro ahí, me parece absurdo, no les voy a dar el gusto, para eso están las derechas. Yo no voy a entrar ahí. Pero lo que sí creo es que la izquierda tiene en realidad una oportunidad de oro, no la izquierda de siempre, no la izquierda instituida, no pienso en partidos de izquierda. Lo que sí veo es que se han desplazado los sentidos comunes en el Perú a otro clivaje y cosas que antes defendía la izquierda ahora son defendidas hegemónicamente por el Perú movilizado. La nueva constitución es una de ellas. Y en lugar de estar pensando en con qué partido van a postular, en qué partido van a inscribir, en cómo van a votar en este Congreso que no tiene legitimidad, o en cuántas veces van a ir a Canalena a responder la chincha sobre la autocrítica con Castillo, en lugar de hablar de aquello a lo que nadie en el Perú le importa, porque a la mayoría no le importa eso, deberían estar pensando en hablarle a ese pueblo que dicen que quieren representar. ¿Cómo? Entendiendo que el clivaje no es izquierda-derecha, es el pueblo versus las élites. Y yo creo que ahí nos vamos a encontrar izquierdistas, los que no se consideren izquierdistas, derecho humanistas, tal vez algunos liberales, tal vez algunos centristas e incluso algunos de derechas, pero que sean de derecha democrática. Lo que necesita el Perú, más que un centro, siempre lo he dicho, es una derecha democrática. Si somos capaces de unirnos en eso mínimo que es escuchar al pueblo y permitir que la gente vote si quiere una nueva constitución, vote en un adelanto electoral, que se largue Dina Boluarte. Si logramos eso,
ya hemos hecho todo, y dejar que sea el pueblo el que se lidere y se represente solo. Nosotros no tenemos por qué liderar absolutamente nada. Esto le corresponde a la gente que está poniendo el cuerpo para que se acabe esta dictadura. Y creo que ese es nuestro papel, y siento que es un papel que además, y esto quiero decir, lo estás desempeñando, por ejemplo, tú todos los domingos en este espacio, dándole voz a aquellas personas que están poniendo precisamente el cuerpo y muchas veces arriesgando su vida para defender la democracia. Y creo que eso es lo que hoy nos toca a las que somos demócratas y feministas, porque no hay feminismo si no hay democracia. Así es, así es. Y simplemente añadiría, Laura, que quizás una de las ganancias, si se puede llamar así, de este episodio tan trágico que estamos viviendo de una ultraderecha conservadora, corrupta, asesina, es una revalorización de los derechos humanos y civiles, que no tiene que ver ya, como tú has estado apuntando, con una ideología de izquierda o de derecha o de centro. Es simplemente darse cuenta por qué tantas personas durante toda la vida hemos defendido con el alma y el cuerpo los derechos de las personas, sus derechos humanos y sus derechos civiles, por todo esto que estamos viviendo, por todo esto como están abusando del poder, matando a gente, persiguiendo a gente. Esta es la importancia de preservar los derechos humanos y civiles de las personas, y creo que eso va a ser, sin proponérselo, algo que este régimen nefasto está impulsando. Exactamente, Claudia. Gracias, Lau. Muchas gracias por haber compartido con nosotros, y ahí a seguir le dando a las marchas en Lima. A seguir. Gracias, hermana.